Buenas noches a todos. Hoy es el sexto día de este seminario de la Biblia. Hoy aprenderemos el tema más importante, que es el Evangelio sobre la salvación. Este tema es muy importante. Entonces, hoy, si escuchen atentamente esta palabra, ustedes pueden recibir la salvación. También pueden ser el protagonista del eterno cielo. Entonces, les pido, escuchen más atentamente, abriendo nuestros corazones y oídos, por favor. Oremos juntos para iniciar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por permitirnos para escuchar la palabra de Dios en esta oportunidad del seminario de la Biblia. Ayer aprendimos acerca de nuestros pecados y el destino eterno a través de la Biblia. Sabemos que debemos ir al infierno eternamente por nuestros pecados. Ayúdanos para poder solucionar este problema de nuestros pecados a través del Evangelio y tu gran amor. Ayúdanos también para que escuchemos atentamente y correctamente tu palabra con corazón humilde y anheloso. Guíanos para poder recibir la salvación todas las personas que participan en este seminario. Abre nuestros corazones y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Texto principal de hoy, Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hasta ayer aprendimos qué destino nos espera delante de Dios, según como dice la Biblia. ¿Qué destino? Es decir, diciéndolo más exactamente, hemos visto sobre el destino de los pecadores. Todos nosotros, desde el nacimiento, nacimos siendo pecadores, ¿no? Aprendimos ayer. Nacidos con pecado, como el cimiento mismo es de un pecador, aunque uno se esfuerce mucho en vivir de una manera buena, los pecados seguirán aumentando en nosotros. Tampoco podemos guardar toda la ley y es imposible entrar al cielo guardando esta ley. ¿Por qué? Ya dentro del hombre, desde su nacimiento, había entrado el carácter del pecado. Es decir, un temperamento del pecado, que en cualquier momento puede cometer pecados. Pero, si vemos desde dónde han venido estos pecados, podemos entender que han venido desde un hombre, Adán. Aquí, la Biblia, Romanos 5:12, explica acerca de esto muy claramente y ciertamente, desde un hombre, Adán. Por causa del pecado de Adán, al comer el fruto de ciencia del bien y del mal, el cual prohibió Dios en el huerto del Edén, al principio, ese pecado nos ha sido transmitido. Eso se hizo una semilla del pecado. Por eso, hemos sido árboles del pecado. Somos árbol de pecado. Entonces, ¿qué frutos lleva la vid?
uvas, ¿no? ¿Qué frutos lleva el manzano? Manzanas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué llevará? ¿Qué llevará el árbol de pecado? Árbol de pecado. Obviamente, llevará frutos del pecado. Frutos del pecado. Como éramos desde el principio un árbol de pecado, vivimos cometiendo pecados, ¿no? Por eso, aunque sea un niño muy pequeño, como tiene carácter del pecado y peca, aunque un niño muy pequeño, ellos también pecan. Les voy a mostrar un video. Aquí hay un niño y una niña muy pequeños que se ven como un ángel muy tierno, pero ellos hablan una mentira y intentan engañar a sus padres. Vamos a ver este video. Vemos. Tú no te estabas poniendo el polvo, ¿verdad? No. Ian se estaba poniendo la cosa de mi abuela y entonces se estaba pintando en la boquita. No, pero eso no se pinta. Pero mi amor, pero tú no te pusiste polvo. No, Era Lian. Lian, ponte allá que yo quiero ver cómo tú usaste el polvo. ya no tengo polvo. No. ¿Pero quién usó el polvo, mía? Ella, Lian. para ponerse. Sí. Y lo abrió y entonces se empolvó. Se empolvó. Eso está mal. Sí, está muy mal. Y mucho más cuando se dice mentira, porque usted dijo que no usó el polvo. ¿Y eso qué es? Polvo. Polvo. No, Ian me pintó. ¿Quién te puso ese polvo? Y ella se puso sola. No. Lo abrió y después se puso. No, tú lo abriste. ¿Quién tiró el chocomil? El Mateo. Tú no. El Mateo estaba lo veo hoy y se le petó y ganó chocomil. Y lo tiró. Sí. Tú no. Oh. ¿Y qué hiciste tú? Nada. Nada. Estaba lo milo. ¿Tú estabas dormido? Sí. Y luego me le peté. Y luego salió el sol. Y luego el lobo. Pero no agarraste el chocomil tú. No, el Mateo fue. ¿El Mateo? Sí. Ah, bueno. Usted me vendió el Mateo. ¿No me estás echando mentiras? No. ¿Y por qué andas manchado el chocomil? ¿Pasar? Así. No te dejo chocomil. Y tiene y está el lalo. Tan tiernos, pero ellos son pecadores. ¿Cómo piensan ustedes entonces? ¿Cómo piensan? Sus padres han enseñado una manera de mentir así a sus hijos. ¿Han enseñado sus padres? ¿Cómo piensan ustedes? No, absolutamente no. Ellos ya tenían estos temperamentos del pecado desde su nacimiento. A pesar de que se ve como ángel, pero ellos tenían estos pecados desde su nacimiento. Entonces, el hombre, mire, cada hombre, desde niño hasta ancianos, un hombre, nosotros, así nacimos siendo pecadores. Y mientras viviendo, pecamos. Sí, porque somos pecadores. Por eso pecamos. Y un día moriremos. Después de la muerte estará el juicio. ¿Sí? Habrá juicio, dice. Y con nuestros pecados, pasando este juicio, muy lamentablemente caeremos al infierno. Caeremos al infierno por nuestros pecados. Esto es nuestro estado. Es decir, nuestro eterno destino.
Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que ir al infierno? ¿Por qué tenemos que ir al infierno? Dije que es por estos pecados, los pecados. Como tenemos estos pecados, no nos queda más que ir al infierno. Por lo tanto, sale una conclusión de poder entrar al cielo si solucionamos todos los pecados. Sale una conclusión así. Es decir, solucionar los pecados, pues, si recibiera el perdón de pecados, puede uno ir al cielo. Así salió esta conclusión. Recibir el perdón de pecados, recibir la salvación, renacer, ir al cielo, todas estas expresiones significan lo mismo. Si pudiera borrar estos pecados, podrá uno entrar al cielo. Esto es la manera. Pero un contenido que no se explica continuamente en la Biblia es que yo mismo no podré quitar todos estos pecados. No tengo esta capacidad. El único ser quien puede salvarnos es Dios. Único ser es Dios. Así que tenemos que apuntar la mirada hacia la parte de Dios. La manera está en la mano de Dios. Si Dios quitara todos mis pecados, podré entrar al cielo. Mi eterno destino está en la mano de Dios. Aquí, San Lucas, capítulo 1, versículo 77. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para perdón de sus pecados. La Biblia dice, la salvación por medio del perdón de pecado. La salvación por medio del perdón de pecado. Recibir el perdón del pecado significa lo mismo que recibir la salvación. Entonces, si nunca había recibido el perdón de pecado, eso dice que no ha recibido la salvación. Perdón de pecado es recibir la salvación. A pesar de que uno iba a la iglesia intensamente, yo iba a la iglesia muy intensamente, algunos dicen así. Yo hacía muchas buenas obras, yo intentaba guardar la ley, yo confesé por mi boca que Jesús es mi Salvador. Yo confesaba así siempre. Pero, si nunca había recibido el perdón de pecado, eso no es la salvación bíblicamente. Ninguna relación con la salvación, estas obras. Tenemos que recibir el perdón de pecado, pero recibir el perdón de todos los pecados, sin dejar ni siquiera el pecado más pequeño. Todo el pecado. Tenemos que pagar hasta último cuadrante, dice. San Mateo 5:26 dice así. Último cuadrante, tenemos que pagar. Como Dios es un ser sin nada de pecado, para estar junto con Él y entrar al reino de Dios, ese Dios, ningún pecado debe quedarse en esta persona. Ningún pecado. Por lo tanto, la única manera de ir al cielo es recibir el perdón de todos los pecados. Perdón de todos los pecados. Si Dios quitará todos estos pecados, se solucionará todo el problema de pecado. Pero, tampoco Dios puede solucionar tan brevemente mis pecados. ¿Por qué? Dios es quien ha levantado la ley sobre el pecado. Hay una ley sobre el pecado. La Biblia dice que
al mismo tiempo de ser un dador de la ley, también es un juez quien juzga según la ley. Santiago 4, versículo 12 dice así. Dios es quien tiene la justicia que sí o sí juzga el pecado. Juzga el pecado. Hay la ley. Según el carácter de la justicia de Dios, no puede perdonar incondicionalmente los pecados. Y sí o sí tendrá que juzgar. Esta es la ley. Aquí, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Aquí miremos la pantalla. Leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice así exactamente. Esta es la ley de Dios. La ley de Dios. ¿Cómo se tiene que pagar 10,000 soles si ha sacado un préstamo de 10,000 soles? Si uno tiene pecados, tiene que morir para que esos pecados sean pagados. Esto es la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice así, ¿no? Entonces, esto es un problema que ninguno de nosotros puede solucionarlo. Ninguno de nosotros no podemos solucionarlo. Por eso, levantó Dios una nueva ley más para solucionar el problema del pecado, siendo dador de la ley. Esa es la ley de rescate. Es muy importante. Ciertamente, el pecado se paga con la muerte, ¿no? Con la muerte. Esa es la ley. Paga del pecado es la muerte. Pero la ley de rescate permite que alguien pueda morir en vez de mí para solucionar ese problema del pecado. En vez de mí, alguien pueda morir. Esta es la ley de rescate. Esta es la ley que fijó Dios, siendo dador de la ley. Por eso, Dios permitió al pueblo de Israel la manera de quitar sus pecados, matando a los animales como ovejas o cabras en el Antiguo Testamento, y escribió muy detalladamente esa manera del sacrificio en el libro del Levítico. Aquí, Levítico capítulo 17, versículo 11, Levítico, miremos la pantalla aquí, 17:11, leamos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? Y la misma sangre hará expiación de la persona. Como la vida de la carne en la sangre está, dice así la Biblia. La vida de la carne en la sangre está. Entonces, derramar la sangre significa la muerte. ¿Sí? Derramar la sangre significa la muerte. Es decir, por los pecados que he cometido yo, tengo que morir derramando sangre. Pero, si los animales derramaran su sangre en vez de mí y mueren, mis pecados pueden ser remediados. Eso es la ley de rescate en el Antiguo Testamento. Dios fijó esta ley. En vez de mí, pueda morir un animal
para solucionar este problema del pecado. Aquí, Levítico 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 13 al 15, yo voy a leer. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Para quitar los pecados de Israel, ponen las manos sobre el animal y así traslada los pecados de los hombres. Y si hacía derramar la sangre al animal, matándolo, se termina el sacrificio de redención. Aquí, Levítico capítulo 4, versículo 20, aquí, Levítico 4, 20, miremos la pantalla, leamos juntos. Y hará de aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Obtendrán perdón. Yo voy a explicar. Mire, aquí hay una oveja. Un hombre que tiene el pecado, la llevaba para que haga el sacrificio. Y transfiere su pecado al animal. Ahora, mire, ¿quién tiene pecado? ¿Hombre o animal? Sí, hombre tiene el pecado. Entonces, él con este pecado merece ir al infierno. Pero, así, fue trasladada este pecado al animal. Por eso, ahora, ¿quién tiene pecado? Ahora, animal tiene este pecado. Por eso, en vez de él, animal tiene que morir. La paga del pecado es la muerte. De esta manera, perdonaba el pecado del pueblo. En vez de hombre, en vez de persona, este animal murió por pagar el pecado. Así perdonaba el pecado del pueblo. Para su entendimiento, les voy a mostrar un video acerca de ese sacrificio. Vamos a ver. Así, los israelitas solucionaban su problema del pecado de esa manera. Ellos, una vez cada año, 10 de julio, realizaban este sacrificio en el día del rescate. 10 de julio, una vez cada año. Pero esta manera del sacrificio fue imperfecto y no más que una sombra.
una sombra nomás. Primero, el animal no es capaz de solucionar el pecado del hombre perfectamente. No es capaz perfectamente. Y como este sacrificio duraba solamente por un año, era totalmente imperfecto. Por ejemplo, mire, aquí, este hombre ahora está muy feliz. Mire, se ve muy feliz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque ese día es el día rescate. 10 de julio, el día rescate. Entonces, supongamos fuera el día 10 de julio de este año. 10 de julio de este año. 10 de julio, cada año 10 de julio es el día rescate, como dice la Biblia. Entonces, supongamos este año 10 de julio. Entonces, ahora, él recibió el perdón de todos sus pecados que había cometido. Había cometido durante un año, solamente un año. Un animal murió en vez de él, derramando su sangre y solucionó el problema del pecado de esta persona, conforme a la ley de rescate, que es el sacrificio del Antiguo Testamento. Por eso, él está muy feliz ahora, ¿sí? Sonriendo, ¿no? Así, él fue limpio del pecado y se salvó. Pero, ¿cuántos pecados sean perdonados? ¿Cuántos pecados? Solo los pecados que cometió por un año nomás. ¿Desde cuándo? Desde 10 de julio 2020, año pasado. 10 de julio 2020, hasta ese día, exactamente un año. Sí, estos pecados. Esta es la ley de rescate. Su eficacia dura solo un año. Por lo tanto, cada año, en solo ese día, 10 de julio, puede solucionar el problema del pecado que había cometido mientras vivía por un año. Cada año. Pero el problema empieza desde el siguiente día. Pensemos, ¿esta persona volvería a cometer pecado o no desde el siguiente día? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Volvería a cometer pecado o no desde el siguiente día? Como el cimiento del hombre es el pecador, ¿no? Comete el pecado continuamente. De nuevo, continuamente. Así, fue negro. Aunque se esfuerce en vivir de una buena manera, volverá a cometer mentiras, insultar, fornicar y robar de nuevo. Cometer pecados continuamente. Si tuviera al menos un pecado, directamente debería ir al infierno, ¿no? Así que esta persona ya se hizo un hombre que debería ir al infierno, ¿no? Entonces, para él, ¿en cuándo podría quitar estos pecados? ¿En cuándo? El día 10 de julio del 2022. Próximo año. Falta un año, ¿no? En el próximo año, en el día de rescate, podría solucionarlos este problema. Esto es la ley de rescate, el sacrificio del Antiguo Testamento. Pero, muy lamentablemente, este hombre falleció de repente por un accidente inesperado, antes de que llegue ese día, antes de que llegue el día de rescate. Cruzando una avenida, un camión le chocó y murió. Entonces,
Pensemos entonces. Este hombre murió solucionando sus problemas del pecado o no. ¿Solucionó su pecado? No. Debido a que murió sin solucionar sus pecados, entonces, ¿a dónde iría él? ¿A dónde iría? Al infierno, obviamente al infierno. Esta es la ley del Antiguo Testamento. Entonces, cuán gran pena nos da esto. Esto es la ley del sacrificio imperfecto y lamentable. Podemos decir así, sacrificio imperfecto y lamentable. Por eso, en la Biblia también, de esa manera, está explicando sobre esta ley del sacrificio. Aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley del sacrificio en el Antiguo Testamento es una sombra nomás. Miren, aquí, existe sombra de mi mano, ¿no? Aquí, existe sombra de mi mano. Entonces, ¿cuál es lo verdadero? ¿La sombra o mi mano? ¿Cómo piensan ustedes? ¿La sombra o mi mano? ¿Cuál es lo verdadero? Obviamente, mi mano, ¿no? La sombra indica que existe la imagen verdadera, sí. Existe la imagen verdadera. Si hay una sombra, significa hay una imagen verdadera. Aquí en este versículo, la imagen verdadera significa los bienes venideros. Los bienes venideros es la imagen verdadera. Y esto se podría decir como un sacrificio verdadero de la redención. Hay un sacrificio verdadero. Aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 3 al 5, Hebreos 10 al 5, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cómo es imposible quitar los pecados del hombre perfectamente? Cazando a los animales como cabra, vaca, es imperfecto, ¿no? Mas Dios preparó un cuerpo por mí, por nosotros, un cuerpo. Ese es un solo cuerpo que pueda morir perfectamente por los pecadores, es Jesucristo. Es muy importante que Él muera en vez de nosotros. Había sido el sacrificio perfecto de rescate, el cual planeó Dios. Un cuerpo es Jesucristo. Esto es lo que los bienes venideros. Verdadero sacrificio. Aquí, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Según esta palabra, para salvar a los pecadores, Cristo Jesús vino a esta tierra. La Biblia dice así: Cristo Jesús vino a tierra para salvar a los pecadores, para quitar los pecados del hombre. Conforme a la ley de rescate, debe ser un hombre que no tenga nada de pecado. Si tuviera algunos pecados, no merece morir en vez del otro. Es porque cualquier hombre que tenga pecado, cualquier hombre que tenga pecados debe morir por sus propios pecados. Entonces, no merece morir en vez de otro con algunos pecados, ¿no? Entonces, debe ser un hombre que no tiene nada de pecado. Pero aprendimos constantemente por medio de la palabra de la Biblia que no hay justo en este mundo, no hay justo. Es porque todas las personas que nacieron siendo descendientes de Adán son pecadores. Desde el nacimiento, como dice la Biblia, ¿sí? Son pecadores todo. Aquí, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 y versículo 23. Romanos capítulo 3, 10 al 12 y 23. Aquí yo voy a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entendida, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia explica muy exactamente, ¿no?, sobre nuestra condición. Esto es el estado de nuestra humanidad. Dijo que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres. Como no hay justo ni aun uno, se necesitaba un hombre que no tenga nada de pecado y que sea digno de morir por nuestros pecados. ¿Quién es? Él es Jesucristo. Él es Jesucristo, Dios en forma del hombre. Él es Dios en forma del hombre. Aquí, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 2 y Primera de San Juan, capítulo 3, 5, 2 versículos. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abajo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estos versículos acerca de Jesucristo. Dios, quien no tiene pecado, se hizo hombre y vino a esta tierra. Él es Jesucristo. La Biblia lo explica muy exactamente así. Muchas partes de la Biblia explica sobre esto. Otro versículo, aquí Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, también, miremos la pantalla, leamos juntos. El cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La Biblia explica muy exactamente sobre Jesucristo. Jesús era la misma imagen de Dios. Jesús es Dios. Pero para morir en vez de nuestros pecados, en forma del hombre vino a esta tierra, en forma del hombre. Y tal como dice esta palabra, murió en la cruz en vez de nuestros pecados. Murió con su cuerpo. Hombre, siendo un hombre, murió en vez de nosotros, pero no tenía nada de pecado. Si resumiera en una sola palabra el tema nuclear de la Biblia, sería así. La promesa de Dios que vendrá algún día en forma del hombre y morirá para salvar y perdonar los pecados del hombre. Otra vez, la promesa de Dios que vendrá algún día en forma del hombre y morirá para salvar y perdonar los pecados del hombre. Esto es el tema nuclear de la Biblia. El tema nuclear de la Biblia. Es muy importante, ¿no? Dios es el creador, ¿no? Que Él venga siendo un hombre, solo Dios lo puede hacer. Sí, Él es Dios, lo puede hacer. Dios, quien creó al hombre con polvo de la tierra y la mujer con la costilla de Adán, obviamente también es capaz de venir en forma de hombre. Puede ser. Para cargar el pecado del hombre, debía ser un hombre perfecto. Así que, prestando el vientre de María, prestando el vientre de María, nació siendo un hombre perfecto. Él es Jesucristo. Voy a explicar por un dibujo. Mire, por ejemplo, había un hombre que amaba demasiado a las hormigas. Por ejemplo, un día vio que las hormigas estaban en una situación de morir por pasar por zonas de construcción. Era muy peligroso, ¿no? Las hormigas, sin conocer nada de cuál serían sus destinos, estaban yendo por el camino peligroso. Por eso, este hombre está indicando el peligro, gritándoles a las hormigas en idioma humano. Pero, obviamente las hormigas no llegan a entender la palabra humana, ¿no? Pero, supongamos, él fue un hombre que tenía un gran poder y amaba tanto a las hormigas. Supongamos. Por eso, pudo transformarse en hormiga. Y en forma de hormiga descendió al mundo de hormigas. Sí, descendió al mundo de hormigas. Y les explicó sobre el peligro, muy detalladamente, en idioma de hormiga. Según como ustedes ven, parezco una hormiga, pero en realidad yo no soy hormiga, sino un hombre. Yo soy un hombre. Como amo a ustedes, vine en forma de hormiga para indicar el peligro y solucionar este problema. Supongamos. Que les explicó en lengua de hormiga muy detalladamente y les mostró también el poder del hombre. Sacó las piedras grandes y
al mostrar el poder que solo siendo hombre se puede hacer. Entonces, ¿cómo pensarían las hormigas? ¡Wow! ¿Qué hormiga será esta? ¿Que hace poderes tremendos? Entonces, tenemos que evitar el peligro, como dice aquella hormiga, y así escaparon del peligro de la muerte. Y al final, todos vivieron recibiendo la salvación. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Sí, Dios también. Tenía que venir en forma del hombre para solucionar los problemas del hombre. Por eso tenía que venir en forma del hombre, Jesucristo. Dios vino con esta forma del hombre, Jesucristo. Así Dios, para solucionar nuestros pecados, en hombre, en forma del hombre, Jesucristo vino a esta tierra. Por eso, Jesús asimismo dijo, Hijo del Hombre. Aquí, San Juan, capítulo 1, versículo 29. Este versículo es muy importante. San Juan, capítulo 1, versículo 29. Miremos la pantalla. Leamos juntos. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el pecado del mundo. En esa época, los israelitas se imaginaban al instante sobre el sacrificio cuando pensaban en un cordero. Y al instante pensaban sobre el sacrificio. Mire, como los corderos del Antiguo Testamento murieron siendo ofrenda del sacrificio para el pecado del pueblo de Israel, ahora, Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, cargó el pecado del mundo, no solo los pecados del pueblo de Israel, pecado del mundo. Aquí, la palabra quitar se refiere a cargar en la lengua original. Así Jesús cargó el pecado del mundo. El pecado del mundo se refiere a todos los pecados de todas las personas desde el principio hasta el fin de la humanidad, de la historia de la humanidad. Mire, en la época del Antiguo Testamento, como el Cordero cargaba el pecado del pueblo de Israel, solamente pecado del pueblo de Israel, ahora Jesús, Cordero de Dios, cargando todos los pecados de todas las personas del mundo. Esto es pecado del mundo. Fue para morir en la cruz. Así deberían ser todos los pecados, para que sea una redención perfecta. Mire, el pecado del mundo se refiere a todos los pecados de todas las personas del mundo, desde el principio hasta fin de la humanidad. De todas las personas, todos los pecados de todas las personas del mundo, desde el principio hasta el fin. Así Jesús ha cargado y quitado el pecado del mundo en la cruz. Dentro de eso, ahora muy importante, dentro de eso, mire, todos mis pecados pasados, presentes y futuros están incluidos. Mire, así, todo mi pecado de pasado, presente, hasta futuro, todo están incluidos. Jesús así ha cargado y quitado el pecado del mundo.
en este pecado del mundo están incluidos mis pecados de pasado, presente y futuro. Así, todos mis pecados también los ha quitado Jesús. Esto es muy importante. Todos mis pecados también los ha quitado Jesús. Eso es algo asombroso, asombroso. Este acontecimiento tiene relación conmigo. Sí, conmigo. Pero sin relación con mi opinión, en una manera unilateral, Dios lo solucionó. Por eso es perfecto. Dios mismo lo hizo. El juicio que debía caer a nosotros, incondicionalmente se trasladó a Jesús en el juicio de la cruz. Y Jesús falleció. Así falleció, cargando mi pecado, todos mis pecados, pecados del mundo. El instrumento que eligió Dios para la ofrenda de ese sacrificio fue la cruz. La cruz fue una de las formas para realizar ejecución de la pena en la época de Roma. La pena de muerte más terrible en ese momento fue la cruz. Era muy terrible. Mire, voy a explicar. Primero, el condenado es sometido a golpes severos antes de ser crucificado. Mire, dos soldados romanos golpean burlándose del condenado con un látigo sin ninguna misericordia. ¿Por qué? Morirá el siguiente día. Sí, morirá el siguiente día. Ninguna misericordia. Golpean. En la punta del látigo se adjunta huesos de animales o metales. Eso es el látigo que se usaba realmente en aquel momento. Y cada vez que se golpea, se sale carne y todo el cuerpo se desgarra. Sí, es muy terrible, ¿no? Algunos, por tanto dolor, antes de ser crucificado, pierdan la vida. Sí, algunos. La corona de espinas, hecha de espinas afiladas, se le pone fuertemente en la cabeza. ¿Sí? Cabeza de Jesús. Y al día siguiente, cargando la cruz, será arrastrado a la pena de muerte, cargando la cruz, donde será colgado. Mire, con clavos grandes de unos 20 centímetros, clavan las manos y los pies en la cruz. Ese clavo penetra en la cruz por las muñecas, mire, por las muñecas. Pero, como en la muñeca están los nervios más sensibles, se siente un gran dolor que nadie pueda imaginar. Mire, esto es el tobillo de una persona quien ha muerto en la cruz. Fue encontrado con un clavo metido aquí, y esto es la evidencia de una verdadera sanción de la cruz, ¿no? Las ambas manos y pies de Jesús fueron clavadas y colgadas en la cruz. Iba muriendo poco a poco, muy dolorosamente, poco a poco. Es la crucifixión, la pena de muerte con mayor dolor que un hombre pueda sentir. Este acontecimiento realmente había sucedido hace unos 2000 años. El hecho de que estamos utilizando el calendario de 2021 significa que han pasado prácticamente 2021 años después de la venida de Jesús.
Esto fue una verdad histórica y Jesús realmente murió en la cruz. Aquí, San Juan capítulo 19, versículo 30, San Juan capítulo 19, versículo 30, miremos la pantalla, leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Consumado es. Es la última palabra que dejó Jesús antes de morir. Consumado es, consumado es. Entonces, ¿qué habrá consumado? ¿Qué habrá consumado? Consumó el trabajo de quitar todos los pecados de todas las personas del mundo. Significa cumplido y solucionado. Mis pecados también están incluidos, ¿no? Mis pecados también fueron perdonados y solucionados en la cruz de Jesucristo. Un director de cine filmó una película, se llama La Pasión de Cristo. Esa es una película acerca de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero se dice que la muerte real de Jesús habría sido más terrible y más dolorosa que la escena de esa película. Les voy a mostrar esa escena ahora, pero espero que vean este video mientras imaginan que yo estaba ahí en ese momento realmente. Por favor, imaginando así, vamos a ver este video. Vamos a ver. Gusta! Gusta! Ecce homo! Allora ça! S'il vous plaît!
Così! Oh, basta to! Ti vai dire un po'! Ridite, cruce! Crucite! Ilahi! Ilahi! Naman sa batani. They're dead. Good. Busquemos la Biblia, Isaías, busquemos Isaías, capítulo 53, versículo 5 al 6. Aquí, Isaías, capítulo 53, versículo 5 al 6. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta palabra fue escrita hace 700 años antes de la venida de Jesús. Es decir, hace 2700 años desde ahora. 2700 años. Como prometió que Jesús en la cruz, cargando todos los pecados de todas las personas, murió en la cruz. Por eso, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y nosotros fuimos curados. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, y recibimos la salvación. Mas el herido fue por mis pecados. La Biblia dice así: por los pecados que cometí con mis manos, las manos de Jesús fueron clavados. Por los pecados que cometí con mis pies, sus pies fueron clavados, ¿no? Por los pecados que cometí con mi cabeza,
le han puesto la corona de espina, ¿no? Y por los pecados que cometí con mi corazón, su costado fue herido por una lanza, ¿no? Por los pecados que cometí con todo mi cuerpo, su cuerpo fue azotado y rasgado. Ese día. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si yo hubiera estado bajo la cruz? Imaginemos ese día. ¿Qué pecado habrá cometido aquel hombre que muera tan trágicamente? Habría sido algo muy terrible. Pero Jesús fue un hombre quien no tenía nada de pecado. No murió él trágicamente por sus pecados, por sus propios pecados. No, Jesús no tenía nada de pecado. Ante esta pregunta, habrá respondido así Jesús: yo muero por tus pecados. Tomé en vez de ti tu penalización. Muero así porque te amo. Si existiera alguien que pueda morir por una persona, eso será posible por amor a esa persona, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de que no quiero imaginarlo, pero si llegara un momento peligroso en el que mi hija esté a punto de ser atropellada por un camión, yo podré tirarme en un lugar de ella. Sí, yo podré tirarme en lugar de ella. Yo puedo hacerlo porque la amo. Por amor, puedo hacerlo, por amor. Pero el amor humano tiene el límite, ¿sí? No cualquier persona puede tirarse así. Piensa tirarse, pero en ese momento quizás puede dudar en hacerlo, ¿no? Pero el amor de Dios es perfecto. Dios es el amor mismo. Si Dios, quien es el amor mismo, había muerto en mi lugar, esto se podría decir como una salvación perfecta. Cumplimiento del amor perfecto. Podemos decir así. Esta cruz es un lugar de la salvación perfecta, donde se cumplió perfectamente la justicia de Dios y amor también. Dios era un ser quien sí o sí tenía que juzgar el pecado. Pero, por eso, hasta el momento de morir clavado en la cruz, había sido un pecador perfecto. ¿Por qué? Él ha estado cargando todos los pecados del mundo, ¿no? Por eso clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así clamó Jesús, ¿no? El pecador es desamparado completamente. Lo que juzga perfectamente el pecado es la justicia. Por su muerte, la justicia de Dios se realizó. Completo la justicia de Dios, la cual decía la paga del pecado es muerte, muy legalmente, sin violar ninguna ley suya. Así cumplió. Y morir en vez del otro es el amor. Morir en vez de todas las personas, desde Adán hasta el fin del mundo, pues todas las personas del mundo fue el amor perfecto de Dios. Por esa muerte de morir en la cruz, morir en vez del otro en la cruz, se cumplió
el amor perfecto de Dios también. Así Dios quitó todos nuestros pecados legalmente y perfectamente, guardando su justicia y amor juntos. Aquí, Romanos, capítulo 5, versículo 12, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Miremos la pantalla, leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto se podría decir como nuestro estado antes de recibir la salvación, ¿sí? Este versículo hemos leído al comienzo, ¿no? Esto se podría decir como nuestro estado antes de recibir la salvación. Por un hombre Adán, todos nosotros éramos pecadores. Éramos pecadores. Entonces, no nos quedaba más que ir al infierno. Pero, leamos la siguiente palabra. Aquí, versículo 18 al 19. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La Biblia explica muy claramente sobre esta salvación. Como por un solo hombre Adán, todas las personas del mundo han sido pecadores, ¿no? También, por la muerte de un hombre, Jesucristo, todas las personas han sido salvas. Así explicando esta Biblia, esta palabra. La eficacia de esta salvación se aplica para todas las personas del mundo, sí, para todas las personas del mundo, desde el principio hasta el fin. Nosotros también. Se aplica todo, para todas las personas. Por eso, se puede decir una salvación perfecta. Una salvación perfecta. Aquí, mire, por pecado de un hombre, Adán, todas las personas han sido de esta manera pecadores. Así. Sin relación con nuestras opiniones, desde el nacimiento, nacimos como pecadores por Adán. Pero, tanto como es injusto, Dios solucionó perfectamente y ciertamente nuestros pecados. Es decir, con la muerte de un hombre, Jesucristo perdonó y quitó todos los pecados de las personas. Jesucristo. Ese Jesús es Dios mismo. Dios mismo solucionó perfectamente los problemas del pecado del hombre. Como Dios es un Dios todopoderoso, de una vez, así puede solucionar todo. Y la eficacia de esta salvación debe ser eterna y terminar de una vez para siempre. Este versículo es muy importante. Mire, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Aquí, miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y no
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre, eterna redención. Es muy importante. Quitar pecados cada año, como el sacrificio del Antiguo Testamento, era una salvación imperfecta, una sombra, ¿no? ¿Por qué? No era más que una sombra del sacrificio que duraba un año no más, ¿no? Si fuera Dios, de una vez tiene que terminarlo todo. Por eso, después de cumplir la eterna redención, dijo así. Aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 18. Hebreos 10, versículo 17 y 18. También, miremos en la pantalla, leamos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. No necesaria más el sacrificio, ¿no? Esta es la eterna redención, que es escrita y perfecta que es cierta y perfecta para todas las personas del mundo, hasta nosotros también. Aquí, si ordenamos el contenido del sacrificio del Antiguo Testamento y de Jesucristo en Nuevo Testamento, ¿cómo así? Mire, el sacrificio del Antiguo Testamento, objeto era judíos. Ofrenda era animal, ¿sí? Periodo, cada año, hicieron cada año. Por eso, validez un año nomás. Eso es el sacrificio del Antiguo Testamento. Imperfecto, ¿no? Pero el sacrificio de Jesucristo del Nuevo Testamento, ¿no? Bienes venideros, ¿sí? Eso todo terminó. Mire, objeto es todo el mundo. Ofrenda, Jesús. Todo el mundo, incluido a nosotros también. Ofrenda, Jesús. Jesús mismo murió como un animal. Jesús es Dios. Dios mismo murió por nuestra salvación. Periodo. Realizó una vez en la cruz. Por eso, validez eternamente. ¿Por qué? Sacrificio de Jesucristo. Totalmente diferente, ¿no? Esto es solamente una sombra. Animal. Pero Jesucristo, Dios mismo, vino a esta tierra en forma del hombre. Jesucristo murió en vez de nosotros. Murió para nuestros pecados y solucionó todo. La paga del pecado es muerte. Así consumado es, dice. Consumado es. Todo terminado. Vino Dios en forma del hombre, murió en vez de nosotros. Y si uno cree que pagó todos nuestros pecados por medio de la Biblia, eso sería la salvación. Creer en este contenido es la salvación. Creer en esto es la fe verdadera. Con esta fe verdadera puede ir al cielo, relacionado con la salvación. Por eso, nosotros obtenemos la salvación con la fe, con esa fe verdadera. Nosotros solamente creyendo en la verdad, en que eternamente pago mis pecados con su muerte en la cruz, con la muerte de Jesucristo. Solamente creyendo en esa verdad, así recibimos la salvación. El trabajo que solucionó Dios
unilateralmente, el trabajo que solucionó Dios unilateralmente, recibimos la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque realmente es verdad. Realmente es verdad ese acontecimiento. Indudablemente sucedió este acontecimiento de la cruz en nuestra historia realmente. Sí, es verdad. Hasta ahora, con muchas evidencias, hemos confirmado que la Biblia es la palabra de Dios sin mentiras, ¿no? Como en esa Biblia se está testificando detalladamente todas estas cosas, nosotros podemos aceptar y creerlo como una verdad. Así creemos. Esto es la fe. ¿Cómo se recibe la salvación? Solo creyendo simplemente, sin nada de algunas obras o esfuerzo, se dice el regalo y la gracia de Dios. Esta salvación. Regalo y la gracia de Dios. Aquí, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Efesios capítulo 2, 8 al 9, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, como no vino de obras, nadie se puede jactar, ¿sí? No vino de las obras del hombre. Si digo que recibir la salvación haciendo yo algo es igual a menospreciar totalmente la misión perfecta de Dios. Por ejemplo, alguien me regaló un reloj de 100,000 soles. Supongamos, 100,000 soles. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Diciendo, gracias, tiene que recibirlo, no más, ¿sí? Gracias y tiene que recibirlo. Un regalo es cuando una persona que da un regalo lo obsequia de forma gratuita, ¿no? Por eso es un regalo. Solo diciendo gracias, hay que recibirlo. Pero, ¿cómo sentía culpa recibiendo un regalo de 100,000 soles tan caro? Entonces, le dio a esa persona un sol, supongamos. ¿Cómo siento culpa? No solo lo puedo recibir, aquí tengo un sol, eso le daré. Y así le dio un sol. Entonces, pensemos, a partir de ese momento, ¿cuánto valdría el reloj que costó 100,000 soles? ¿En cuánto valdría este reloj? Un sol no más, un sol. Eso podría ser igual a menospreciar el corazón del hombre quien ha dado el regalo, ¿no? Al momento de recibir un regalo, con todo, hay que agradecer, y cuando recibe ese regalo, no solo el que lo da está feliz, sino también el que lo recibe estaría feliz, ¿no? Eso es el significado verdadero del regalo, ¿no? Expresó la salvación como el regalo de Dios. Por la siguiente razón también, ¿no? Don de Dios, dice. No puede uno añadir nada de su obra ni esfuerzo al regalo de la salvación. No puede añadir nada. Dios es el creador. Dios es el creador. Dios, quien creó el universo, dio un gran sacrificio de morir en la cruz en vez de nosotros, y
si añadiera ahí un poco más de mi obra, esa misión tan grande de Dios pierde valor como una obra pequeña del hombre, ¿no? Como es una gracia muy grande, solo lo tenemos que recibir. Recibir así es algo que a Dios le agrada, gratuitamente recibir. Aquí, Efesios capítulo 1, versículo 7, les leo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Gracia. Con esa gracia nos ha salvado. Y como prometió Dios no volver a recordar mis pecados en una salvación perfecta y segura también. Mire, Isaías 43, versículo 25, 44, 22. Aquí, 2 versículos, yo voy a leer. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La Biblia dice así, ¿no? Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te remedí. Tan precioso, ¿no? La Biblia, palabra de Dios, explica muy claramente sobre la salvación perfecta. Deshacer, aquí, versículo, deshacer significa pintar cubriendo, en lengua original se explica así. Como la pared se hace limpia si pintara todas las manchas sucias, ¿no? También borró nuestros pecados pintado con la sangre de Jesús. Miren, de esta manera. Dios deshizo todo mi pecado por su sangre. Miren, aquí hay muchos pecados, pecado, todo mi pecado, desde mi nacimiento hasta ahora, hasta futuro también, todo mi pecado, Dios deshizo, así, mire. Otra vez. Qué precioso, ¿no? Ahora, no se ve, ¿no? No hay mis pecados, ¿dónde está? No se ve nada. Cuando nos vayamos a Dios, Dios no verá los pecados, sino viendo la sangre pintada de Jesús, nos enviará al cielo. Creemos en este acontecimiento de la cruz, mis pecados pintados así. Por la fe, así tapando mis pecados con la sangre de Jesús. Entonces, Dios, en la tribulación de Dios no ve nuestros pecados. Entonces, nos enviará al cielo. Esto es la salvación. Sobre mis pecados, la sangre de Jesús está pintada porque ha aceptado y creído en la muerte de Jesús en la cruz. Dios, mirando esa fe, nos envía al cielo. Qué precioso, ¿no? El trabajo de redención, que ya Jesús hace 2000 años había cumplido. ¿Cómo pudimos conocer esa verdad? Escuchando por medio de la Biblia, más ahora aceptando solo esa verdad, tenemos que vivir con la fe. Creer en eso es igual a creer que mis pecados fueron desechados con la sangre de Jesucristo. Esta es la salvación. De esa manera, perfectamente solucionó
el problema de los pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer después de conocer esa verdad? Estando feliz, diciendo, gracias, tenemos que recibir un gran regalo de la salvación. La salvación es gratis. Como agradecemos mucho eso, llevamos una vida la cual llamamos como la vida cristiana, que va pagando la gracia del Señor con un corazón agradecido, porque Dios nos creó como a justo al pecador que merecía ir al infierno, ¿no? Ahora, les voy a mostrar un video. Hace unos años hubo un proyecto de ayudar para las personas sin hogar, sin casa, que viven en la calle en Estados Unidos. Era un proyecto que ayudar a vivir una nueva vida para las personas que viven en la calle, sin hogar, con serios problemas como una bancarrota, las drogas o el alcoholismo, etc. Entonces, vamos a ver cómo cambia la vida de una persona. Vamos a ver juntos. Incluso en esta tierra podría haber un caso que se cambia una vida en un momento a través de alguna buena oportunidad, como así, como este video, ¿no? Cuán hermoso y feliz es el resultado. Pero, nuestra salvación es más hermosa y feliz que esto. La salvación es una bendición infinita, incomparable con cualquier cosa en esta tierra, en este mundo. Fuimos trasladados del infierno al cielo eterno.
nuestra salvación es eterna y perfecta. Dios también dice que ha perdonado cierta y suficientemente todos nuestros pecados. Aquí, Isaías capítulo 40, versículo 2, Isaías 40, versículo 2, les leo. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La Biblia dice así muy preciosamente, ¿no? Dice, doble ha perdonado, doble. Esto se refiere a que ha perdonado perfectamente los problemas del pecado. Los problemas del pecado perfectamente perdonado, solucionado. Ahora, nuestra posición de un pecador a un justo se cambió totalmente. Es decir, recibimos la salvación. Recibir la salvación, obtener la vida eterna, recibir el Espíritu Santo, renacer, ser justo e hijo de Dios, todos significan lo mismo. Lo mismo. Nacer de nuevo se puede decir como volver a nacer nuevamente en hijo de Dios. Somos hijo de Dios. Así nacimos, hijo de Dios. Podemos decir que recibir la salvación es como nacer un bebé en sentido espiritual. ¿Sí? Somos un bebé ahora. Cuando nace el bebé, él, ¿qué tiene que hacer? Este bebé, ¿qué tiene que hacer? Dice, gracias padres, voy a salir a ganar dinero. Diciendo así, sale afuera. ¿Cómo piensan ustedes? No, eso no es normal, ¿sí? El bebé, después de nacer, tiene que crecer bien en el seno de su mamá, siendo protegido y tomando bien la leche, ¿no? Si uno nace de nuevo como hijo de Dios, tiene que crecer bien y tomar bien la leche de mamá en la iglesia. Es decir, la casa de Dios. En la Biblia, compara la palabra de Dios como alimento y leche. Así que los cristianos salvos deben crecer más fuertemente comiendo bien los alimentos de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual, ¿sí? Es muy importante. El hombre salvo puede ir creciendo fuertemente tomando la leche espiritual, que es la palabra de Dios en la iglesia. Así, recibiendo bien los alimentos, podría ser como un cristiano adecuado más y más en la iglesia. Esto es la vida cristiana normal. Podemos decir que el seno de mamá es como el dentro de la iglesia. En la iglesia. Pensemos, ¿qué mujer puede dar de mamar? ¿Qué mujer? Solo las mujeres que dieron a luz dan leche, ¿no? Se ve como una mujer, misma mujer, pero solo a la mujer que hizo nacer la vida sale leche. La vida, alimento vivo, relacionado. La vida, leche, relacionado, ¿no? Leche es palabra de Dios, ¿no? Leche espiritual es palabra de Dios. Y la vida, la salvación, relacionado, ¿no? Se ve como la misma iglesia, pero
si fuera una iglesia donde nunca ha nacido una verdadera vida, se podría decir como la iglesia que no da leche espiritual, no da leche viva. En otras palabras, una iglesia donde no obra el Espíritu Santo no da la palabra vida. No da la palabra viva, ¿no? Hoy, si realmente uno recibió la salvación en esta iglesia, podemos decir que esta iglesia es una iglesia viva con palabra viva, donde obra el Espíritu Santo, la cual da la leche de vida. Si hay una iglesia donde nacen las personas salvas, eso sería una evidencia muy cierta y clara que es una iglesia viva, ¿no? Crecer bien, tomando leche de la palabra de Dios, eso es el primer trabajo que tiene que hacer un cristiano salvo, ¿no? Cuando nace un bebé, él tiene que crecer sanamente con leche de mamá, recibiendo amor de la familia, amor de los padres y amor de los hermanos. Así tiene que crecer bien en esta casa, en la iglesia. Entonces, pensemos, ¿estaría bien que un bebé tome cerveza? ¿Tome cerveza sin tomar leche de su mamá? Totalmente equivocado, ¿no? Los cristianos no tienen que tomar otra cosa extraña, que no es la leche, que es la pura palabra de Dios. Es muy necesario, palabra de Dios. Y si el niño sale de la casa y vaga en el lugar equivocado, vive con extraños que no son miembros de la familia, eso también será un gran problema, ¿no? Los cristianos salvos tienen que llevar una vida de la reunión con los hermanos, permaneciendo bien en la iglesia, la casa de Dios. Dios obra a través de esa reunión de los cristianos, la cual es una reunión distinguida desde los mundanos. En el medio de esa reunión pueden aprender del Señor comunicándose con Él. Y así pueden llevar una vida de predicar adecuadamente en el Señor también, ¿no? Vida predicar. Esa es una vida muy normal que se puede recibir la bendición de Dios. Es decir, es una vida cristiana normal y bendecida. Dios suministra a través de la iglesia y guía todas nuestras vidas. Hoy aprendimos exactamente cómo podemos salir del destino de ir al infierno, escuchando y conociendo la misión del Evangelio que hizo Dios para nosotros. Escuchando, conociendo, entendiendo, aceptando y creyendo en este Evangelio, así pudimos recibir la salvación. ¿Todos ustedes también recibieron la salvación? Felicitaciones en el nombre del Señor, los que hoy recibieron la salvación con todo mi corazón. Es verdad, sí, sinceramente. Pero si hay algunos que todavía tienen algunas dudas que le hacen difícil de creer, sí o sí, deben solucionar este problema, sí o sí. Porque eso es un problema relacionado con el cielo eterno y el infierno eterno. Debido a que es un problema acerca de su eternidad, sí o sí tienen que solucionarlo rápidamente. Y también puede volver a escuchar, ¿sí? Aquí en YouTube y Facebook ya todo está grabado, así que sería bueno
que volver a verlo desde el primer día. Sí, sería bueno. Y los salvos esta vez tienen que vivir una vida cristiana preciosamente, predicando ese evangelio a sus seres amados, tal como escucharon el evangelio y fueron salvos con los hermanos en la iglesia. Señor siempre bendecirá y guiará esa vida que viva para el evangelio, porque esto es el propósito de la venida de Jesús, ¿no? Esa es una vida valiosa y correcta de un cristiano. Mañana es el último día, ¿sí? Mañana es el último día de este seminario. Y a la vez, también el primer culto dominical. Primer culto dominical para las personas que recibieron la salvación hoy. Como empieza a las 11 de la mañana, les pido que todos puedan guardar el primer culto domingo, escuchando juntos la palabra de Dios. Mañana aprenderemos un poco más contenidos sobre la salvación y también sobre la vida cristiana después de recibir la salvación. Esto también será el tema muy importante. Entonces, sin falta, todos participen y escuchen la palabra de Dios. Antes de terminar, voy a mostrar un video que presenta nuestra iglesia para los nuevos hermanos. Aquí presenta muy bien cómo predicamos y cómo compartimos el amor de Dios, el evangelio de Dios. Vamos a ver juntos y orando terminemos. Vida. Esta es la palabra más grande que existe en el mundo. Todo lo de la enorme naturaleza, la alegría del nacimiento y del misterio del crecimiento, comienzan de esta palabra. Desde aquí comienza la obra que hacemos. La obra de salvar la vida de los espíritus en lugar de la vida de la carne. La obra de hacer tener la vida eterna al pasar la muerte. Nosotros estamos haciendo esa obra precisamente por la palabra. En la Biblia está el camino en donde se obtiene el eterno renacimiento y la vida. Nosotros anunciamos ese camino de la manera correcta, así como está escrita en la Biblia, para Corea del Sur y todo el mundo. En 1983, la misión de la palabra y vida comenzó en 10 ciudades de Corea del Sur y ha guiado a muchas almas hacia la vida eterna.
Estamos anunciando la palabra de vida a toda parte del mundo hasta que alcancen nuestras fuerzas. Por más que predicamos a toda parte del mundo, lo más importante para nosotros es el espíritu de usted. Venga ahora mismo hacia la palabra de vida que salva a su espíritu. La misión de la palabra de vida anuncia la palabra de vida en Corea del Sur y a toda parte del mundo y para su alma. La misión de la palabra de vida para su espíritu. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por darnos tu gran amor y gracia a través del Evangelio. Desde este momento, guía nuestros pasos para que vivamos la vida cristiana más correctamente, dignamente y fuertemente. Queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestra vida. Ayúdanos también para poder participar en culto dominical para mañana. Guía nuestros corazones ante tu palabra siempre. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos mañana.